¡Corred! ¡Que hemos ampliado la oferta! ¡Corred si queréis una de las últimas unidades del Ford Focus por 14.990 euros totalmente equipado! ¡Daos prisa que esta es una oferta irrepetible! Con la llegada del nuevo Ford Focus liquidamos las últimas unidades del modelo actual. Hasta el 30 de junio llévate un Ford Focus totalmente equipado con motor EcoBoost, navegador, cámara de visión trasera, total conectividad y mucho más por solo 14.990 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. En casa de Herrero. Es radio. Bueno, son amigos a las 9:21, una hora menos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Eduardo Garzón, bienvenido también, muy Gracias, buenas noches. ¿De qué queréis discutir hoy? Bueno, hay muchos temas de los que discutir. No, ya sé que hay muchos temas, pero ¿de qué queréis? De todos esos temas, ¿cuál es el que queréis discutir? Bueno, a ver, al final hay un reenfoque del presupuesto que es básicamente el gobierno va a asumir muchos más gastos que hasta ahora asumían los ciudadanos pagando religiosamente, por ejemplo, copagos farmacéuticos, peajes de las autopistas. A su vez quiere además aumentar el gasto en materia de pensiones, reindexándolas al IPC. ¿Y cómo se va a financiar todo esto? Pues con una subida de impuestos como brutal, como la que ya están proponiendo desde el Partido Socialista. Yo creo que un poco esa es la línea principal de debate hoy. Bueno, pues discutamos, aunque hay poco que discutir. Uno está a favor y otro está en contra. No, bueno, yo creo que sí que hay dos temas encima de la mesa, al margen de que nuestras posturas al respecto sean claras. Una es la idea de el Estado debe complementar parte de su actividad de prestación de servicios. Ya ni siquiera digo que el Estado deba desaparecer, sino mientras haya estado en sanidad, en educación, en dependencia, debe complementar la prestación de estos servicios con copagos, de tal manera que de alguna manera tutele la demanda de los ciudadanos de tales servicios. Ese es un tema. Y el segundo, evidentemente, pues la sostenibilidad de ya las partidas gordas de gasto per se, como puedan ser las pensiones. Que haga de ponente Eduardo y así tendrá la oportunidad de decir cosas que de otra manera tú no lo dejarás decir. No, yo siempre dejo hablar. Mira, voy a engancharme con la primera pregunta retórica que se hacía Juan Ramón, porque la puedo responder de la siguiente forma. Va a depender del tipo de gasto público o de prestación pública. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ya que estamos hablando ahora del copago que se quiere eliminar o que lo quiere eliminar el gobierno actual, pues yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Entiendo que la sanidad es una cosa tan importante, es un derecho tan básico en nuestro sistema que debe estar garantizado por el Estado en este caso y además ser totalmente gratuito, ¿no? Y creo que aquí no cabe ningún pero. Cualquier persona, solo por el hecho de haber nacido, sea rica o pobre, puede ser atendido en un centro de salud público o en un hospital público, ¿no? En cambio, ya que hablamos también de peajes, de que el gobierno parece que está dispuesto a eliminar los peajes de las autopistas que vencen, pues yo ahí no estoy tan de acuerdo. De hecho, estoy en contra. Estoy en contra de que se eliminen los peajes. Lo que pasa es que seguramente no sea por los mismos motivos que los que aludirá Juan Ramón. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo hay un coste, que es en términos reales y no en términos económicos, de usar las autopistas de peaje. Es un factor, el de eliminar los peajes, que incentivaría el uso del transporte privado, que eso tiene al fin y al cabo una consecuencia negativa con respecto al medio ambiente. Es decir, quitar los peajes es una especie de barra libre a la contaminación. Es decir, ahora todo el mundo va a poder usarla y no se va a evitar problemas como tráfico, porque lo que haces es desviarlo de un sitio a otro, no lo vas a solucionar. Y al mismo tiempo estás fomentando, como digo, el vehículo privado sin haber planteado alternativas. Ni siquiera en estas autopistas hay ahora mismo carriles bus para que puedan circular y por lo tanto fomentar el transporte público, que es lo que en mi opinión habría que hacer. Y hoy día, y termino con esto, hay ya herramientas, hay software y hay capacidades de condicionar el pago de estas autopistas a la renta de cada una de las personas y también al nivel de contaminación que provoque cada vehículo. Por lo tanto, desde mi opinión, lo que habría que hacer es mantener el peaje, porque al fin y al cabo estamos hablando, como esto
como estoy diciendo, de una penalización a la persona que contamina, al vehículo que contamina, pero condicionándolo para que no sea proporcional, sino que sea progresivo, que pague más quien más contamina y quien más renta tenga. Bueno, en eso vais a estar bastante de acuerdo. Sí, aunque me sorprende un poco la contradicción, porque por un lado, Eduardo ve muy claramente el efecto incentivador de la demanda de eliminar el precio. Es decir, si quitamos el precio de las autopistas, el peaje, entonces la gente tenderá a demandar más servicios de autopista de los que en otro caso tendería a demandar. Pero ese mismo efecto no lo ve con los copagos farmacéuticos. Es decir, ¿tú no crees que si los medicamentos son absolutamente gratis va a haber un exceso de demanda y de medicamentos innecesarios? Es decir, una falta de economización en el uso de medicamentos por parte de los pensionistas. No. ¿Por qué? Es que no es comparable en absoluto con el uso de una yo no digo vía que sea, de circulación yo no que existe. O sea, la gente ahora coge el coche, lo que pasa es que va por nacionales que son mucho más peligrosas, que tienen más problemas, más atascos. Sí, pero es decir, por eso si no va a haber peaje, eliminar el peaje, pues eliminar el copago no va a fomentar la demanda de medicamentos. La gente no compra medicamentos porque tenga ganas, lo hace para primero cuidarse la salud, prevenir enfermedades, curar enfermedades, y lo va a hacer en función del nivel de enfermedad que tenga. Y la cantidad de medicamentos que se despilfarran, que se sobredemandan preventivamente y que luego no se utilizan una vez ya has curado tu enfermedad, o que incluso regalas a familiares que por si acaso tienen ese problema. ¿Y te parece mal que haya un nivel de prevención mayor en cuestión de salud? De prevención no. Si yo para curarme la enfermedad necesito 5 pastillas, no he de pedir 15 o 20. ¿Y qué pasa si pides un poquito más de pastillas? ¿Se te va a distorsionar los presupuestos? Bueno, despilfarras más. Como decir, ¿y qué pasa si viajas un poquito más por la autopista? Porque contaminas más. Estamos hablando de efectos marginales, claro que... Estoy una premisa que ni siquiera comparto, que es que solo por el hecho de que sea gratis pedir fármacos, la gente va a pedir más. Pero lo estás diciendo en la autopista. Comparable, otra vez, en la autopista, tú lo que haces es que tienes una alternativa y la utilizas. Si la autopista, que es más segura, es más rápida y encima es gratis, pues la vas a utilizar antes que la otra alternativa. Más de lo que la utilizaría. ¿Alternativa de una persona que tiene una enfermedad para comprar un medicamento? No tiene ninguna otra, tiene que comprarlo. No puede hacer otra cosa. Para curarme necesito 5 pastillas, he de pedir 5 en lugar de 10, 15, ¿Pero 20, va a comprar la pastilla o no? ¿Las va a comprar? Sí. Claro que sí, porque no tiene alternativa. Sí, pero puede comprar otra cosa. Sí, pero puede comprar 20 en lugar de 5, que es lo que estoy hablando. ¿Es comparable? Pues entonces está haciendo una falacia. ¿Cómo que no es comparable? No estás cogiendo la autopista más o menos, estás cogiendo una vía alternativa. Sí, a ver, primero, por supuesto que no un tratamiento alternativo. Por supuesto que la comparación es totalmente Por supuesto que puedes coger la autopista más o menos. De hecho, tú hablabas de fomentar el transporte público, porque ¿cómo quieres fomentar el transporte público vía precios? Pues que en lugar de viajar con mi coche, viajo con el transporte público. Por tanto, por supuesto que puedes desincentivar el uso de la autopista a través de precios. Y segundo, aquí estamos hablando de sobreconsumir medicamentos o sobredemandar, porque tampoco necesariamente consumir, que sería otro problema. Sobredemandar medicamentos. El copago efectúa una tutela del exceso de demanda de medicamentos. Sí, el copago, que cuidado, yo soy partidario del copago bajando impuestos, porque si se pagan los mismos impuestos más copago, hay un repago. Pero bajemos impuestos a los pensionistas y establezcamos el copago para desincentivar la demanda innecesaria de medicamentos. Es decir, el copago que había establecido no arruina absolutamente a nadie. El copago máximo eran 18 euros al mes. 18 euros al mes para pensionistas que ingresaban entre 18.000 y 100.000 euros anuales. Es decir, es un copago que no desincentiva en absoluto el consumo necesario. Ahora, el consumo innecesario, por supuesto que sí. Y eso es lo que hay que perseguir. Y creo que el copago, que por cierto tienen todos los países nórdicos, es decir, las socialdemocracias ejemplares que también funcionan y que tantos ponéis como ejemplo, no sé si tú, pero en muchos casos sí, tienen copagos. Porque aquí lo hemos de eliminar para favorecer, para incentivar la demanda excesiva e innecesaria de medicamentos. Si estás hablando de que sería 18 euros por cada uno de los pacientes, no estamos hablando de cantidades muy astronómicas, ¿no? Pero suficientes como para desincentivar el abuso. Sí, pero no estás hablando de que sería para ahorrar. O sea, estábamos comentando al principio que el copago, si se quitara, pues sería un despilfarro económico que la gente lo utilizara, cuando en realidad no hay una diferencia abismal. Si con 18 euros, según tu punto de vista, soluciona el problema de sobredemanda. Que no hay ningún tipo de problema. Porque yo no demando lo que no necesito, aunque sea pagando 5 euros. Es decir, yo demando lo que no necesito si es gratis. Si me toca pagar 5 euros para algo que no necesito, lo dejo de demandar, y con eso controlas la demanda. Controlas el exceso innecesario de demanda, no la demanda necesaria. Es un copago absolutamente disuasorio, nada más.
Pero es una barbaridad, o sea, 18 euros para una persona que tiene un salario, pues a lo mejor no le supone ningún tipo de problema, pero para una persona que no tiene ningún tipo de ingreso, sí supone un problema. Pero que ningún tipo de ingreso, usted ha dicho que era un copago para pensionistas que cobraban entre 18.000 y 100.000 euros al año, es decir, entre 1.500 euros. Pensiones de 300 euros, Juan Ramón, vale, en cualquier caso. Pero que esos no pagaban copago, que no pagaban copago jamás esos. Debe ir por penalizar una conducta. ¿Cómo que no? La solución debe ir por la educación, hay que educar a la gente para que no sobredemande. Pero qué mejor educación que hacerle pagar para aquello que no necesita. No es una educación, eso ¿Cómo es una que no? imposición. No, a ver, imposición. Es simplemente trasladarle una parte pequeñísima del coste de la decisión que está tomando, porque la decisión que está tomando tiene un coste, y hacérselo libre de costes es absolutamente irresponsable. Incluso la persona mejor educada, si le generas incentivos perversos, como usted puede hacer lo que quiera sin responsabilidad alguna sobre lo que haga, tenderá a comportarse disfuncionalmente. Y aquí estamos hablando simplemente de que personas con ingresos, no pensionistas de 300 euros, personas con ingresos, pensionistas de 1.500 euros al mes, paguen una pequeñísima parte del coste de los medicamentos que están consumiendo para que no demanden medicamentos. ¿Cuánto se despilfarra ahora que no va a haber copago? ¿O cuánto se despilfarraría o cuánto ocurriría antes? Pues ahora luego te lo miro, pero quiero preguntarte el importe concreto. La lo que demanda quiero decir en términos relativos, ¿qué supone eso para un Estado como el español, que tiene un Producto Interior Bruto superior a 1 billón de euros? Que suponga lo que suponga. Ya, lo voy a decir yo, no supone nada. No supone nada. Lo podemos comparar con el armamento militar, con las bonificaciones a la iglesia, con el rescate a la banca, las autopistas, que me da igual. Podemos decir que hay falsos positivos, que hay gente que demanda más medicamentos. Pues mira, puede ser, pero yo estoy dispuesto a aceptar esos falsos positivos con tal de que esa gente se sienta segura con términos de su salud. O sea, así no está preocupada la gente. Pero qué insegura. Porque no es un coste elevado. Si estás hablando de que teóricamente estaríamos pagando 18 euros en términos de impuestos, a través de los impuestos, en vez de con copago, joder, pues yo pago 18 euros con tal de que haya una persona no preocupada por recibir un medicamento y además ¿Pero qué preocupación tienes pagando 18 euros al mes por los medicamentos como mucho? Que tiene pocos ingresos, Juan Ramón. Pero no tienes que pagar nada por un medicamento. Eduardo, te vuelvo a repetir. Estamos hablando de pensionistas que cobran entre 18.000 euros y 100.000 euros al año. No pocos ingresos. Es decir, estamos hablando de pensionistas que cobran 1.500 euros al mes como mínimo. Recae una carga importante de los familiares. La cuarta parte de los pensionistas están cargando con todos los costes derivados de la crisis, gente del desempleo. Primero, esa estadística es falsa. Es decir, ¿cómo que es falsa? Sí, no sé de dónde la sacas. Es decir, si tú consultas en el último año cuántos pensionistas han dado a sus hijos 500 euros, un pago de 500 euros, te sale alrededor del 10%. Es decir, la mayoría de pensionistas no ayuda económicamente a sus hijos. Estamos en la cola de países europeos. A sus familias, estoy hablando. Sí, a sus familias, perdón. Estamos a la cola de países europeos de implicación de los jubilados en ayuda al resto de familiares. Pero al margen de eso, las pensiones no son un programa para financiar a hijos, nietos desde luego, ojalá no lo fuera. No lo son, ni deben serlo. Entre otras cosas porque las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales de esas personas a las que supuestamente se está ayudando. Es decir, estamos sableando a los trabajadores con cotizaciones sociales que en muchos casos los condenan al desempleo, y luego pretendemos que las pensiones ayuden y subsanen la situación de esas personas. No, porque a las que se ayuda son personas que ni siquiera trabajan. Y no pagan y no trabajan por las altas cotizaciones sociales que les impiden encontrar empleo. Sí, pero bueno, pero que da igual que el copago lo pagaban personas, jubilados, que ingresaban mínimo 1.500 euros al mes y pagaban como máximo 18 euros al mes. Es un copago exclusivamente disuasorio y mucho mejor disuadir a través de la educación. Se le explica y se hace campaña a todo el mundo de que no deben abusar de la demanda de medicamentos, etcétera, etcétera. Esa es la mejor forma de tener sociedades sanas. ¿De dónde sacas imponer un pago a la gente no es la mejor forma? ¿De dónde sacas que es la mejor forma? La coacción nunca es una buena forma. Coacción es lo que hace esta gente al obligar a otros a pagarle los medicamentos. Pero ¿de dónde sacas que es la mejor forma? Es decir, ¿qué estudio empírico has mirado que diga no, funciona mejor la educación que poner un precio? Porque sociedades mejor educadas que las nórdicas... La mejor forma en términos de salud. En una sociedad es mucho más fácil educar a tu hijo para que no haga determinada cosa que ponerle una penalización cuando la haga. Estaremos de acuerdo en eso al menos, ¿no? A ver, ¿cómo educas a tu hijo? Pues dándole premios y penalizaciones. Desde tu punto de vista, imagino que te parecerá bien, pero desde mi punto de vista es una barbaridad. A la gente hay que enseñarle a cuáles son las cosas buenas, cuáles son las malas, y que en función de toda la educación que ha recibido adopte sus decisiones. ¿Y cómo la vas educando? Reforzándole los comportamientos buenos y penalizándole los malos. Pero eso debería estar en contra del liberalismo, ¿no? O sea, una persona debe ser libre para decidir, en el caso del hijo, en el caso de la persona. Sí, pero desde luego que tenga que verse obligada a pagar algo. Es decir, ¿el liberalismo está en contra de que haya precios?
Por favor, Eduardo, es decir... A ver, en el caso concreto que hemos puesto del hijo, estás diciendo que prefieres ponerle una sanción o un desincentivo, no sé cómo lo has llamado, a que sea libre para elegir en función de una educación que ha recibido. Primero, liberalismo no es elegir sin consecuencias o sin responsabilidades. Liberalismo es, tú eliges y te haces cargo de las consecuencias y de tus responsabilidades, por supuesto. Si no le estás imponiendo a otros los costes de tu decisión, tú no eres libre, y tú mismo lo has dicho al principio, tú no eres libre de ir con el coche e ir contaminándolo todo. Si tú estás penalizando, dañando a otras personas, te tienes que hacer cargo de ese daño. El consumo de medicamentos no es gratis, no es un almuerzo gratuito. Los medicamentos hay que producirlos y para producirlos hay que asumir una serie de costes. ¿Quién paga ese coste? Lo pagan los contribuyentes. Si el pensionista está sobredemandando medicamentos, por supuesto que tiene que hacerse, aunque sea en una pequeñísima parte, corresponsable de la sobredemanda de medicamentos que está ejerciendo. Dejadme que intervenga, solo para trataros de ir al suelo, aparte de moveros, que me parece muy bien en digamos, la discrepancia doctrinal, teórica, etcétera. Desde el punto de vista de la financiación de la sanidad, el hecho de acabar con el copago, mantener el copago, ¿qué parte, digamos, del presupuesto contribuye a sostener? Es decir, estamos hablando de poco dinero en el volumen del gasto sanitario, ¿no? No estamos hablando de poco dinero. Tengo que buscar el dato, pero si no recuerdo mal eran como unos 1.000 millones de euros, que no es nada, no es moco de pavo. Es decir, los medicamentos y cada vez más van a suponer un coste creciente dentro del mix sanitario. O sea, que si eliminamos el copago, estamos incrementando en 1.000 euros el... 1.000 millones. Perdón, en 1.000. Eso ya. Sí, tengo que consultar el dato porque ahora no lo tengo en la cabeza, pero me suena que era de esa magnitud. Es decir, no es poca cosa. Si son 18 euros al mes y solo para los pensionistas que has dicho que cobran, insisto, que el ahorro no viene de cobrarles 18 euros al mes, viene de que precisamente porque les cobras 18... forma de equipararlo. Que no. Es decir, que el ahorro, insisto, no viene de cobrarles 18 euros al mes, viene de que por el hecho de cobrarles 18 euros al mes, muchos medicamentos que antes se demandaban se dejan de demandar. No es por la recaudación de los 18 euros al mes, eso es un copago totalmente disuasorio, no es un copago recaudatorio. La finalidad no es recaudar, es que no se demande lo que no se tiene que demandar. Y por tanto, lo que hemos visto es que ha habido un ahorro de medicamentos en los últimos años gracias al copago, y si quitas el copago, pues eso previsiblemente revertirá, si no recuerdo mal, ya digo, en unas cifras cercanas a 1.000 millones de euros. Y hablando en términos, digamos, del volumen del gasto, ¿no es mucho más oneroso el hecho de abrir la prestación sanitaria universal a todas las personas que estén en España? Ahí yo tengo una cierta discrepancia, es decir, si vamos a la evidencia empírica y un estudio de la Caixa del año 2011, lo que vemos es que los inmigrantes, que es al final los que estaban siendo excluidos, contribuyen más al sistema, a la sostenibilidad de las cuentas públicas de lo que retiran de la sostenibilidad de las cuentas públicas. En gran medida porque son personas jóvenes que están cotizando a la seguridad social y que no van a recibir, y que de momento no reciben pensiones. Pero, insisto, los inmigrantes, a día de hoy, la mayoría de ellos son aportantes netos al sistema. Evidentemente, si tú a estas personas no les pagabas sanidad y ahora empiezas a pagársela, pues ahí sí que hay un desequilibrio, pero... creo que si el argumento es si tú pagas impuestos recibes un servicio, ese argumento es válido para toda aquella persona que lo haga. Por tanto, es decir, que se establezcan límites a la prestación indiscriminada de servicios sanitarios me parece bien, porque evidentemente quien ni siquiera ha contribuido a financiar la sanidad pública no debería recibir, salvo casos de urgente necesidad, no debería recibir tratamiento público. Si no, efectivamente podemos abrir aquí las puertas del estado de bienestar a todo el mundo y veríamos cómo ese estado de bienestar es absolutamente insostenible. Ahora, si una persona está en España pagando impuestos y por tanto está indirectamente pagando la sanidad, creo que evidentemente se le tiene que prestar ese servicio. Bueno, pero el análisis que has hecho de meter en el mismo grupo a todos los inmigrantes no tiene sentido, porque es como si yo meto a todos los rubios y digo, mira, algunos están pagando más por cotizaciones sociales que otros, ¿no? O sea que no tiene sentido, quiero decir, porque los inmigrantes que están trabajando están precisamente dados de alta y entonces pueden sin ningún tipo de problema acceder a la seguridad social. Sí, bueno, pero aunque uno... El problema en todo caso sería... Aunque uno no esté dado de alta, está pagando, por ejemplo, IVA. Claro, sí. Y por tanto está costeando gran parte de los gastos. Por eso tendría derecho a recibir asistencia básica, al menos, que es lo que se pretende, que es lo que arrebató el Partido Popular. Sí, yo eso no lo estoy criticando. Lo que estoy criticando es que se preste asistencia a quien ni siquiera está trabajando, por ejemplo. Es decir, si uno no paga impuestos, evidentemente no debería recibir. Pero si eso es la asistencia básica, no hay ningún problema porque no vas a provocar un efecto llamada. O sea, la gente no va a venir de otros países simplemente por una... Yo no hablo de efecto llamada, hablo de correspondencia. Bueno, has dicho de abrir la puerta y que el Estado social se
se acabaría derrumbando, ¿no? Hombre, es que si abres las puertas y dices sanidad gratuita para todo el mundo, evidentemente se derrumba. Pero si es sanidad, atención básica solo, no va a venir la gente, porque para eso si estás aquí tienes un problema, pues acudes al médico. Pero, quiero decir, ¿estamos de acuerdo en que el Estado de Bienestar no puede prestar asistencia básica a 500 millones de personas si esos 500 millones de personas no pagan impuestos en España? Esos 500 millones de personas no van a venir solo porque tú digas que la atención básica va a estar cubierta en nuestro territorio para la gente que esté aquí. Primero, lo que se trata es primero que eso es muchísimo más de lo que muchísima gente, por desgracia, tiene en sus países. Eso primero. Es decir... Sí, desgraciadamente. Vale, sí. Entonces, que te digan, tienes la sanidad cubierta, creo que en sí... Lo ocurre antes. Estamos hablando de que hace... 8 años lo teníamos sin ningún tipo de problema. Quiero decir, pero que tú eres partidario, entiendo, de las fronteras abiertas, como en gran medida lo soy yo. Pero yo no soy partidario de fronteras abiertas con barra libre del estado de bienestar gratuita, porque eso es lo absolutamente disfuncional. Tú sí, pero claro, como lo eres, ya creo que fue la semana pasada, en cierta manera tienes que decir, bueno, sí, abrimos las fronteras, pero no del todo, porque si no el estado de bienestar se caerá. Y de forma progresiva. Claro, es decir, que no quieres abrir las fronteras porque quieres dar sanidad sin pagar impuestos y sabes que eso es inviable si abres mucho las fronteras. No, si todo el mundo está trabajando, con un trabajo garantizado, en el que está cobrando lo suficiente para cotizar... Pues lo que te he dicho yo, puedes abrir fronteras y, si pagas impuestos, recibir sanidad. Ahora, lo que no puedes hacer es abrir fronteras y, si no estás trabajando, recibir sanidad, porque entonces sí se te cae el sistema. Pero la clave es que la gente que ahora mismo está aquí, que no tiene derecho a acceder a la sanidad, que pueda hacerlo. Si es que no estamos hablando de nada, y solo por hacer eso es lo que ha dicho hoy el gobierno. Sí, pero que eso está bien, y imagino que estamos de acuerdo, y no supone ningún coste elevado. Si pagas impuestos, sí. La discrepancia está en que tú le darías sanidad incluso a aquel que no paga impuestos, y eso te lleva a defender fronteras cerradas. No necesariamente. Vamos a ver, que es que la gente no viene porque aquí haya sanidad. O sea, te podría aceptar que si damos una renta básica universal a todo el mundo, pues la gente acabe cogiendo las maletas y venga. La educación y la sanidad gratuitas son una renta universal en especie que ya estamos dando. Pero no te garantiza la vida. Quiero decir, tú puedes tener la sanidad cubierta, que si no tienes ingresos... A lo mejor te garantiza más la vida que estar en un país donde el tratamiento sanitario es nulo y donde puedes morir por cualquier mínima enfermedad. Solo con eso, con toda la familia, o con abandonando tu país, tus costumbres, etcétera, etcétera. Pero no son depende, si el país está en guerra, desde luego te vienes enseguida. Pensamos que solo son inmigrantes, que hay gente aquí sin hogar que fue excluida del ámbito sanitario y que además, pues sé de casos, los que pues a lo mejor necesitan un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, para combatir un cáncer, y lo que ocurre es que como no tienen hogar, pues no pueden recibir ese tratamiento. Entonces estamos hablando de que el hecho de no tener vivienda también te deja fuera del sistema de salud, y este tipo de medidas intentan paliarlo. Entonces, independientemente de que pague impuestos, porque una persona sin hogar que no está trabajando, evidentemente no paga muchos impuestos, salvo el IVA cuando vaya a comprar algo, ¿no? Y ese tipo de problema hay que solucionarlo, no tiene un coste importante y no provoca, desde mi punto de vista, ningún efecto llamada. Solo por eso, que es atender si la gente ni siquiera se enteraría, hace 10 años... Insisto, lo que estoy poniendo de manifiesto es la contradicción entre los que defendéis fronteras abiertas y estado de bienestar universal y ultrageneroso. Los dos conceptos son insostenibles al mismo tiempo, y tú mismo lo reconoces cuando dices, bueno, fronteras progresivamente abiertas. ¿Progresivamente por qué? Porque si las abrimos de verdad y le damos derechos... Lógico. Bueno, pues sí, pues entonces es incompatible. Entonces, no. o fronteras abiertas o estado de bienestar. En el horizonte. O sea, no fronteras abiertas, vamos. Para que la cosa no se nos vaya de madre, y lo que hay que hacer es ir creando puestos de trabajo, que la gente ingrese, que no se nos vaya de madre es el estado de bienestar parasitario e insostenible, que no se caiga abriendo fronteras, porque es eso. La mayor política redistributiva de verdad que puedes hacer ahora mismo en el mundo es abrir las fronteras. Con eso lograrías que centenares de millones de personas salieran de la pobreza. Ahora, como no queremos tocar ese tema, sino lo que queremos es un gigante público que le robe el dinero a uno y se lo dé a otro, que eso es totalmente ineficiente de verdad para reducir la pobreza, pues nos cargamos la medida que realmente la reduce, que es abrir las fronteras, e institucionalizamos una medida obscena que no la reduce, que es el estado de bienestar. El estado del bienestar no es un parásito que robe dinero del sector privado, ya sé que tú piensas eso. De hecho, no habría dinero si no hubiese un estado garantizando que se cumple una serie de reglas, garantizando que hay eso no es el estado de bienestar. Información. Hombre, eso no es el estado de bienestar. Del bienestar cuando garantiza la educación. Eso es el estado regalista.
municipalista. para que luego pueda Eso es el Estado policial, no es el Estado de bienestar. Ahora mismo las empresas están haciendo negocio porque hay gente que se ha formado en la educación pública. Y desgraciadamente incluso tenemos a jóvenes formados que se han ido fuera y estamos regalando capital humano a otros países. Sí, bueno, el estado del bienestar... el problema que supone eso. Pero es que no sé ni cómo acabamos debatiendo siempre sobre esto. Si los países más ricos tienen los estados del bienestar más potentes. Sí, o sea, pero es una correlación muy clara. Que los ricos tengan Ferrari no significa que para ser rico te tengas que comprar un Ferrari. Claro, porque correlación no implica causalidad. Ya está, pero por tanto, me vas a decir no me utilices ese argumento. Casualidad que los estados más ricos tengan estado del bienestar. Bueno, se pueden permitir un estado de bienestar más grande, y es verdad que las personas, aparte de que ha habido una ideología que ha contaminado el siglo XX y el siglo XXI, que se llama socialismo, mezclado o degenerado en socialdemocracia, que en la medida en que ha conquistado la mente de millones de personas, pues han reivindicado eso. E incluso países pobres que no se pueden permitir el estado de bienestar terminan reivindicando el estado de bienestar que no implementan porque no se lo pueden financiar. Entonces, no me extraña, no me sorprende que muchos países ricos tengan estado de bienestar, pero eso no significa que sean ricos por el estado de bienestar. Os recuerdo que en el inicio de esta tertulia habíamos propuesto también una, digamos, discusión más amplia a propósito de la reforma importante. Estoy parafraseando lo que ha dicho Reyes Maroto, que es la ministra de Industria, que por cierto no deja de ser sorprendente, o por lo menos a mí me lo parece, que sea la ministra de Industria la que hable de una reforma fiscal importante, porque me imagino que la jurisdicción no es de Industria, es de Hacienda. Es de Hacienda y en todo caso de Economía, que es la que coordina todas las áreas. Pero eso ha sido porque estaban compartiendo mesa en un seminario con un representante del BBVA y ha criticado el impuesto a la banca que ha anunciado el gobierno, y entonces, claro, la ministra ha salido diciendo que eso era necesario para garantizar las pensiones, ¿no? O sea, que no ha sido una declaración dentro del... Pero cuando sabemos, y yo creo que en eso estás de acuerdo hasta tú, Eduardo, que para financiar la indexación de las pensiones al IPC, el impuesto a la banca no sirve ni para empezar. Es decir, tienes que hacer ese impuesto y otras muchas más cosas si quieres llegar. Para el primer año te da... El primer año obviamente habrá que hacer más cosas. Siendo optimista con la recaudación del impuesto a la banca. Imagino que tienen en la mente hacer más cosas, lo espero, y desde Unidos Podemos le presionaremos para que ocurra. Aquí se ve esto, que el Estado no es un parásito, pues bueno, ya están diciendo, necesitamos mucha más recaudación, no sé de dónde la van a sacar, si no es quitándosela a la gente, para además seguir metiendo dinero en un sistema que es piramidal e insostenible y que está cayendo. Ya sabéis que yo no estoy de acuerdo en incrementar la recaudación porque tenemos un déficit público muy, muy reducido. O sea, me dirá que es el mayor de la Unión Europea y tal, pero está en el 3%, o sea que ya quisiéramos soñar, y muchos países, con eso, porque estamos en un momento de auge económico, entonces el déficit público es pequeño. ¿Por qué reducirlo más? No tiene ningún tipo de sentido. Que tenemos 18.000 millones de euros de déficit de la seguridad social, pues se financia con deuda, que son inversiones, y a los liberales les gusta tanto invertir, pues venga a invertir en bonos de deuda pública y garantizar las pensiones. No, a ver, un bono de deuda pública es un pasivo, la inversión es un activo real. ¿Y qué activo real tiene el bono de deuda pública detrás? ¿Qué activo real? Es un activo financiero, la gente invierte porque obtiene una rentabilidad. Sí, pero, y siempre la compran por cierto. A ver, pero si una empresa emite un bono, con el capital que obtiene... ¿A que cuál es el activo que respalda esa emisión? Sí, y que genera la riqueza. La potencia cultural, la potencia histórica. Sí, pero que no genera riqueza adicional. Activo real no genera riqueza, perdona, Juan Ramón, la gente vive en este país con un nivel de vida gracias a todo lo que se ha conseguido en nuestro país durante muchísimas décadas. Que el Estado se endeude más, ¿qué inversión real que incremente su capacidad de pago genera? Eso es lo que te preguntaba. Estás garantizando las pensiones a la gente para que luego vaya a empresas a comprar y le hagan beneficios a esas empresas que están vendiendo productos a los pensionistas. Está todo ligado. Demandar no es generar riqueza. Es decir, si yo demando un Ferrari y no lo pago, no estoy generando ninguna riqueza. Claro, estoy hablando de pagar. Vale. ¿Y con qué se paga? Pues quitándoselo a otro. Es decir, no sé si te das cuenta. No estás quitando, es una inversión. O sea, viene una persona y dice, venga, te compro una letra del Tesoro por 1.000 euros. Y tú con esos 1.000 euros le garantizas una pensión a una persona. No le has quitado dinero a nadie. Y la persona que ha comprado... Has creado dinero. Y la persona que ha comprado ese bono, luego, ¿cómo le pagas una rentabilidad real? ¿Invirtiendo en qué? ¿Generando qué riqueza adicional? Pues te lo estoy diciendo, cuando esos 1.000 euros que has dado a un pensionista no desaparecen. No, pero que no generan riqueza adicional, redistribuyen la renta. Que no, porque la demanda crea riqueza, claro, que es un problema conceptual. Pero ¿cómo va a crear la demanda riqueza? La demanda consume la riqueza, no la genera. Pero vamos a ver, cuando la gente compra, ¿está aumentando los beneficios empresariales de las empresas, sí o no? Si ha producido para pagar... No, sin condicionante. ¿A un aumento del consumo mejora las ventas o no de una empresa? Si no pagan, no.
Vamos a ver, estoy hablando de pagar 1.000 euros que recibe el pensionista y paga. ¿Y cómo lo paga? No. ¿Y cómo lo paga? De la renta de otro que ya no tiene para gastar. Por tanto, aumentas la demanda de unas empresas a costa de la de otros. Si esa persona ha invertido y ha comprado una letra del tesoro es porque no lo iba a gastar. Pues mucho mejor que invierta ahí y ese dinero se utilice para otra cosa. No lo iba a gastar, lo dices tú. Pues lo hubiera hecho, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué no lo hace, entonces? Pues porque compra deuda pública. Porque le sale más rentable. Porque no tiene necesidad de imperiosa como si tiene un pensionista que cobra 800 euros. Estoy preguntando todo el rato de dónde sale esa rentabilidad. Es decir, es una rentabilidad ficticia, es una rentabilidad de quitarle el dinero que ha generado otro y dárselo al que ha comprado la deuda pública. Si nos ponemos así, toda la rentabilidad de inversiones financieras son ficticias. Que no es verdad. Pero sí, en este que caso no es verdad. Es que se ve clarísimamente que no lo es. Si el Estado va manteniendo un crecimiento del Producto Interior Bruto pero que no es un crecimiento que genere ningún tipo de problema. No es un crecimiento que genere por su endeudamiento. Sí, porque el pensionista va a comprar y le hace beneficio a una empresa. A ver, Eduardo, que si yo me quedo con un Ferrari, o sea, si Ferrari produce un coche y yo me lo quedo, eso no genera beneficios para Ferrari. El hecho de que Ferrari tuviese un Ferrari... No, claro que sí. ¿Ah, sí? Si le compras un Ferrari... No. Si yo me quedo con un Ferrari sin pagárselo... Sí. Tú vas a comprarlo, ¿no? No. A ver, si tú le pones un impuesto a Ferrari para darme a mi renta y que yo le compre... No estamos hablando de impuestos. No. Estamos hablando de que el de Ferrari pone el dinero en una letra del tesoro y ese dinero se utiliza para que un pensionista le compre el Ferrari. ¿Dónde está el robo ahí? O sea, según tú, Ferrari tiene... Pongamos 100.000 euros, compra un bono de deuda pública. Sí. Ese dinero se lo damos a un pensionista, le compra un Ferrari. Perfecto. Y Ferrari es más rico. Claro. Por supuesto, mira su cartera. Esto es contabilidad, Es contabilidad. Tiene una letra del tesoro, un activo financiero por 1.000 euros y al mismo tiempo acaba de vender un Ferrari. Ya tiene ingresos. ¿Dónde está la pérdida? ¿Tiene más activos financieros netos o no? Antes tenía 100.000 euros y un Ferrari. Bien, ahora tiene una promesa de pago y nada. Que una promesa de pago, entonces el que está comprando en bolsa tiene una promesa de pago, pues vaya perdedor. Sí, una promesa de pago. A todos los que han comprado una acción. Una promesa de pago contra producción real nueva. Igual que la del Estado. Que el Estado no produce nada, nada. Se acaba de vender un Ferrari gracias a ese movimiento. El Ferrari lo ha producido Ferrari, no el Estado. Comprado? Si no hubiera un pensionista con dinero, no se vendería ese Ferrari. El Ferrari ha hecho exactamente la misma operación que decirle a un pensionista: oye, te lo vendo a crédito. ¿Qué riqueza ha generado ahí si el pensionista luego no le paga? Que le está pagando con el dinero de Ferrari. Que el pensionista ha comprado... Que me está de un pensionista comprando un Ferrari de 1.000 euros. Que me están quitando dinero de un bolsillo para comprarme bienes que he producido. No, que tú has invertido porque has comprado una letra del tesoro y ese dinero ha servido para financiar el circuito económico y que haya una venta que no se hubiese producido si no se hubiese Es decir, que he perdido un coche, he perdido un coche para recuperar los 100.000 euros que tenía ya originalmente. Pero que no, ¿por qué lo has perdido? Lo has vendido. ¿No es eso el objetivo de las empresas? ¿Y qué he cobrado a cambio? Los 100.000 euros que ya tenía antes. Pero es que lo sigues teniendo en forma de activo y líquido, pero lo sigues teniendo. Tengo 100.000 de 100.000 y al mismo tiempo un activo líquido de 100.000 por haber tengo 100.000 euros y una pieza de deuda pública. Tengo 100.000 euros. Es que es la inversión perfecta. No, has sustituido un coche por deuda pública. No, claro que sí. Tienes todavía el activo, el bono, lo tienes tú como dueño del Ferrari. Antes tenías 100.000 euros y un coche, ahora tienes 100.000 euros y un bono de deuda pública. ¿Qué riqueza tienes ahí? Has vendido el coche, estamos hablando, ¿no? Sí, pero que... Se ha duplicado. Se ha duplicado. Se ha duplicado. Patrimonio se ha duplicado. ¿Pero cómo que se ha duplicado? Que el Ferrari estaba activado como mercadería. Tenías Ferrari más 100.000 euros y ahora tienes 100.000 euros más deuda pública. ¿Qué riqueza ha aumentado ahí? No ha aumentado riqueza. Si has vendido un Ferrari, luego vas a producir otro. Estos son las estrategias, planes de la planificación de las empresas. Si venden un Ferrari se ponen a producir otro. Es que si me estás utilizando la argucia contable, es decir, que hasta que no se produce no contabiliza. Pero lo podías producir antes. Cuando se demanda, pues te doy la vuelta y digo, ningún problema. O sea, tú produces el Ferrari y te lo computas en ese momento. Pues venga, vale. Cuando vendas el Ferrari no te computan nada, pero vas a producir otro. Sí, pero es que lo podías producir antes. No, si no se vende no lo vas a producir porque ya tienes uno en el almacén que no se vende. Sí, tenías uno que no se vende y que lo has vendido con tu dinero. Que ese es el problema, es decir... Perfecto, ¿no? Porque tú no te vas a comprar a ti el Ferrari mucho más. Bueno, es que al final es lo que estás defendiendo y lo que dices que eso genera riqueza. Comprarte a ti mismo lo que produces no genera riqueza. Tener derechos contra ti mismo no genera riqueza. Has pedido un Ferrari, hay gente que lo va a usar. Sí. Eso es riqueza. Pero lo ha comprado con tu dinero. Que no, porque tú tienes ese dinero invertido en un activo, en un bono... Y lo compra con ese dinero.
sois conscientes, naturalmente, de que os habéis encerzado en una discusión Yo creo que tan interesante sobre la circulación monetaria. Bueno, sí, naturalmente, pero que no deja de ser una hipérbole, que ya con el Ferrari y con el pensionista yo ya me he perdido desde hace un rato. Ya no sé si el pensionista se está comprando el Ferrari, si está alquilando el Ferrari o se está haciendo un renting con el Ferrari. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todo para no hablar del aumento de los impuestos, que es lo que preocupa. Bueno, a la el mayor parte de los parasitismo sangrante del Estado, sí. Última palabra. No te la doy a ti para que luego no te quejes. Problema. Ah, ¿no? Bueno, pues entonces os despido a los dos al mismo tiempo. Eduardo, gracias, y Juan Ramón, Nos vemos. hasta la semana que viene. En casa de Herrero. Es Radio.